Ante las puertas de la ley hay un guardián. Un campesino se llega hasta este guardián y le pide le permita entrar en la ley, pero el guardián le dice que por ahora no se lo puede permitir. El hombre reflexiona y entonces pregunta si podría entrar después. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. El campesino no había previsto semejantes dificultades, pensaba que la ley debía ser siempre asequible para todos, pero al contemplar al guardián, opta por esperar hasta que se le otorgue el permiso para entrar. El guardián le da un banquito y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí el hombre se queda sentado días y años. Se esfuerza de distintas maneras por conseguir que se lo deje entrar. Lo emplea todo, por más valioso que sea, en sus intentos de sobornar al guardián. Este acepta todo, pero diciéndole siempre: lo acepto solamente para que no pienses haber omitido algún esfuerzo. Cercana ya su muerte, el campesino formula una pregunta que hasta ahora no había hecho al guardián. ¿Qué más quieres saber todavía?, pregunta el guardián. Todos tienden a la ley, dijo el campesino. ¿Cómo es que durante tantos años nadie excepto yo ha pedido que se lo deje entrar? El guardián se le acerca y le contesta: a nadie se le habría permitido el acceso por aquí porque esta entrada estaba destinada exclusivamente para ti. Ahora voy y la cierro. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, una vez más, aquí en un nuevo episodio de Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación. Muy contento de poder compartir otro momento aquí con Mati. Hola Mati, ¿cómo va? Hola a todos, hola Jera, ¿cómo va? Bueno, todo bien, aquí estamos con una previa con muchas reflexiones a partir del texto que les acabamos de leer, que quiero aclarar que es un resumen. Son solo algunas líneas subrayadas que creo que nos pueden ayudar a ser breves en este comienzo y sintetizar un poco el texto, que se llama Ante la ley, de Franz Kafka, de 1915. Un texto creo que es bastante conocido. Recién mirábamos también el comienzo de la película El proceso que Orson Welles hizo respecto también de otro relato, una novela en este caso de Franz Kafka, a la cual en su comienzo hace una introducción contando este cuento, esta parábola que propone el relato Ante la ley, que un poco pretendemos nos ayude, nos genere resonancias, disparadores, con el deseo de que también esto pueda pasar en quienes nos están escuchando. Como decía en la previa que tuvimos con Mati, este texto creo que nos amplió un poco también el disparador que tenemos para este episodio, que es el tema de los obstáculos. Creo que el texto tiene otras aristas por las cuales podríamos también reflexionar e hilvanar conversaciones. Es muy rico y muy abierto también, pero la idea es un poco, centrarnos en el tema de los obstáculos. Hace unos días tuvimos un grupo de proyectos personales en el cual el tema de los obstáculos fue el disparador. En ese grupo fuimos también con Mati a compartir un poco la experiencia que tuvimos con respecto al proyecto de este podcast y nos quedamos como enganchados con el tema de los obstáculos. Resonamos mucho, lo llevamos también más allá de los proyectos al tema del tratamiento, al tema de la adicción, de la enfermedad, de los obstáculos en general que podemos encontrar en nuestras vidas, en nuestro día a día. Nos quedamos pensando mucho en cómo vemos los obstáculos, qué nos generan, qué nos producen. Y tratamos de ir reflexionando alrededor de eso y tratar también de tener como una mirada más integradora que de alguna manera acepta los obstáculos como partes inherentes y propias de los proyectos, de los caminos que podamos tomar. Pensábamos un poco que no hay proyectos que no tengan obstáculos, que no hay caminos lineales, que los obstáculos son como ese visitante que siempre vamos a encontrar en el recorrido de un proceso, en la construcción de proyectos, un poco reflexionando con Mati acerca del texto de Kafka que trajimos a este episodio casi como a último momento, medio que en la charla nos dimos cuenta de que habla
de los obstáculos, pero creo que habla de un montón de cosas más. Pero en principio lo pensamos desde ese punto de vista, ¿no? Desde alguien que quiere ir hacia un lugar y al cual no se le permite acceder. Parece la figura del guardián que obstaculiza su ingreso a la ley, en este caso, y él de alguna manera acata esa orden, espera, sin la promesa de que se lo deje entrar en algún momento, igual decide acatar la prohibición y esperar, y a medida que transcurre el relato, que les recomendamos a todos que es muy breve y que vale la pena que lo lean completo, como les decía, lo que acaban de escuchar es solo un breve resumen que hicimos como disparador, nos vamos a dar cuenta de que el personaje, el campesino, acata esa prohibición, pero tiene algunos intentos infructuosos y que llegan hasta un determinado punto por cambiar las cosas. Como escuchamos, no lo logra, o sí lo logra. Con Mati un poco debatíamos eso y creo que ese es uno de los debates que puede generar este texto y que ya quizás nos vamos un poco de tema porque tiene que ver con esta cuestión de la ley y en qué lugar consideramos que finalmente quedó ese personaje. ¿Pudo entrar a la ley si el guardián no lo dejó entrar? ¿O el haber acatado la ley de no entrar a la ley ya de alguna manera lo ingresó en ese mundo? Pero bueno, antes que nada, y de haberle dado rienda suelta a esa previa en la que nos disparó una linda conversación, fuimos por esa idea inicial, ¿no? De el obstáculo. Y a mí me gustó algo del grupo de proyectos en donde compartimos un poco con compañeros reflexiones sobre este tema, la idea de pensar el obstáculo como una posibilidad que nos puede abrir nuevos caminos, como una posibilidad no que nos detiene o nos proponga el abandono de lo que intentamos hacer, sino la posibilidad de encontrar nuevos caminos que nos lleven hacia ese lugar. Entonces también veíamos a los obstáculos como una posibilidad de aprendizaje, como una posibilidad de pedir ayuda, como un ejercicio de la creatividad, como decía, como una posibilidad de encontrar nuevos caminos, como una posibilidad de transformación. En definitiva, esta sería como una mirada de los obstáculos como un desafío. Y me preguntaba eso, ¿no? Si pueden ser los obstáculos vistos como algo desafiante. Pensaba en cuántos contextos podemos ver quizás que esta lógica del obstáculo como desafío funciona muy bien, nos resulta atractiva, nos engancha con algo, como decía, nos desafía. Lo vemos muchas veces en el cine o en las películas o en los relatos, cómo los obstáculos funcionan como quizás el atractivo más esencial que pueda tener una historia a la hora de yo espectador, yo lector, interesarme por ella. Y qué aburridas serían las historias en donde parece todo muy simple, ¿no? Que no pasa nada, que no hay conflicto, que no hay resistencia. Sin embargo, los obstáculos le dan ese valor extra también que puede tener el salir de un punto y llegar hacia ese otro punto, ¿no? Después de haber atravesado obstáculos y que el esfuerzo haya sido mayor, además, porque hablábamos de todas las transformaciones que van generando los obstáculos, esto también en las historias, en la ficción lo vemos mucho, ¿no? Los obstáculos son factores de transformación de los personajes, para seguir hablando en términos ficcionales, y después pensaba en la enfermedad, en el consumo, en cómo este funciona como obstáculo. Hablábamos también en la previa que el consumo, en el marco de una enfermedad, se nos puede aparecer como obstáculo, pero a veces lo pensamos también como herramienta, entre comillas, ¿no? Como algo que pensamos que nos pueda ayudar a alcanzar un determinado fin. Como si pensáramos que nos va a dar más potencialidad o nos va a enfatizar algunas cualidades que creemos débiles. Pero esa es la habilidad de la enfermedad que de alguna manera puede hacer que veamos desde otro perfil más funcional a ella algo que claramente es un obstáculo, ¿no? Como la enfermedad misma, como lo es el consumo de sustancias. Más temprano que tarde, siempre y cada vez más claramente termina siendo un obstáculo. Y por otro lado pensaba también cómo el consumo, además de obstáculo, y como me terminó pasando a mí mismo, termina siendo un fin en sí mismo. Para mí consumir era un fin en sí mismo. Y los obstáculos quizás era todo lo que se me podía atravesar en ese camino. Desde la enfermedad, la recuperación misma es vista como un obstáculo, al fin de seguir consumiendo.
Bueno, muchas gracias, Gera. Yo quiero empezar hablando respecto del texto, que sí nos trajo un momento de reflexión, de intento de descubrir el significado, qué es lo que quiso decir el autor. Bueno, y pensábamos, yo le decía a Gera que tal vez lo que buscaba el campesino era estar dentro de la ley, y cuando él llega a la puerta y pide el ingreso, el guardián le dice que por el momento no puede ingresar y él opta por esperar el permiso para entrar. Entonces, ante el primer obstáculo, él decide una acción, que fue la de esperar. Que bueno, finalmente no sé si por lo que entendí o uno de los posibles finales, que el campesino logra alcanzar su objetivo, porque el haber decidido no ingresar y hacer caso a la ley fue lo que a él lo termina en el momento de su muerte, dejándolo a él dentro de la ley. Como en este caso al campesino el obstáculo, si es este final que estoy pensando, no lo desvió de lo que él quería, de su meta. Pero cuántas veces a mí me ha pasado a lo largo de la vida, muchas veces, que un obstáculo me dejó fuera de camino, me alejó de lo que yo quería. Después, el campesino, justo antes de morir y también justo antes de alcanzar su meta, tiene una duda y le pregunta al guardián cómo es que nadie más quiso entrar por acá. Y eso me hace pensar que uno más allá de tener claro el objetivo y lo que quiere, no sé si siempre puede estar al 100% seguro. Como que siempre van apareciendo obstáculos que pueden ser, por ejemplo, pensamientos que influyan en alguna creencia, que hablábamos con Gera que las creencias pueden ser obstáculos, y qué difícil es mantenerse firme y tratar de superar lo que vaya apareciendo en el camino, y qué difícil es verlo como quizás lo vemos ahora en recuperación al obstáculo, como decía Gera, como una posibilidad de crecimiento. En la charla previa a la grabación hablábamos de la palabra discernir, que pensábamos que es muy importante desde un principio, cuando nace, poder identificarlo al obstáculo para poder trabajarlo como tal. Por ejemplo, ahora que estudiamos en la facultad, a mí no hace mucho me tocó vivir una experiencia en una materia muy incómoda, en un trabajo en grupo, en clase, que me trajo recuerdos muy negativos y se me vinieron pensamientos muy dañinos, en los que en un principio era huir, dejar la facultad, no estudiar más, y eso no terminaba ahí en mi cabeza, sino que fue escalando hasta llegar a pensar que la recuperación no tenía mucho sentido, todo el esfuerzo que yo hacía diario no tenía tanto valor, porque en definitiva la vida es una mierda. Llegué a pensar eso por un obstáculo que yo no lo estaba viendo como tal. Entonces ahí está la importancia de poder identificarlo antes de tomar decisiones impulsivas, antes de hacerme daño con las conclusiones que voy sacando, y qué importancia en algún paso luego de identificarlo es el de pedir ayuda, el de compartir lo que a uno le está pasando antes de tomar decisiones bajo esas emociones negativas que uno siente. Una vez que se me fue un poco la vergüenza que pasé, la incomodidad, la tristeza que eso me causó, corriendo todo eso, pude empezar a analizar qué es lo que había pasado objetivamente, darle la relevancia que merecía, y habiéndolo compartido con distintas personas, que esa es una herramienta que vamos entrenando en recuperación y que generalmente la vamos aceitando cada vez más, al menos en mi proceso fue así, y espero que siempre esté alerta para poder pedir esa ayuda, de poder compartir lo que me pasa y no aislarme en mis pensamientos. Y luego de hablarlo y compartirlo, fue bajando la espuma, pude ir viendo desde otros ángulos lo que había pasado, y de a poco fui armando un plan de acción en el que aparecieron nuevos desafíos. Y bueno, ahí también aparece a mí en lo personal ese reto, esa cosa linda que me da un desafío en este momento de mi vida, en esta parte de la recuperación. Cuando yo estoy calmo, cuando estoy sereno, sin estar tomado por esas emociones, yo puedo claramente ver que hay un crecimiento ahí posible. Para esto, bueno, hay que ser flexible, porque las personas a las que se las compartís, que yo no se las comparto a cualquiera, yo tengo gente de confianza en la cual me puedo apoyar y me ayuda, como mi psicóloga y otras personas. Yo, siendo flexible, puedo tratar de entender
esas otras miradas, y una vez que las entiendo voy formando la propia y ahí me animo, me atrevo a darle para adelante e intentarlo, intentar desafiar, intentar pasar ese obstáculo, intentar romper esa creencia en la que muchas veces el miedo influye. Jera mencionó el grupo de proyectos en el que hablamos del podcast, que fue encarado un poco desde la mirada de los obstáculos que tuvimos, y bueno, había uno de ellos que fue apareciendo a medida que fuimos grabando, que era cómo compartíamos lo que queríamos decir, de qué manera me expreso, si cuento detalles, si no cuento, si cuento un poco, si doy fechas, si doy nombre de lugares, si hablo de otras personas. Bueno, toda una serie de posibilidades que se abren cuando uno cuenta desde su experiencia lo que va pasando, y claramente fue un obstáculo y al mismo tiempo un desafío de cómo poder nosotros comunicar lo que queremos sin lastimar a terceros, como también fue un obstáculo después de haber grabado compartírselo a otras personas, a quienes se lo compartimos, cómo, qué les decimos. Fue muy difícil en un principio. Otro ejemplo de un obstáculo de estos días míos fue hoy. Yo llegué acá a lo de Jera contándole justamente sobre un obstáculo con mi novia, que en un principio no es un obstáculo, es un problema que surge por un reclamo en el que, como hablábamos con Jera, en un principio hay esas cargas emocionales en las que cuesta discernir, como dije antes, a ver quién tiene razón, si alguno de los dos está hablando desde alguna emoción cargada. Y bueno, como después de compartirlo con Jera, ya él me dio un punto de vista, ya pude pensar otra cosa. Antes vine pensando en cómo lo podía resolver, tratando de correr lo que sentía, de buscar una solución. Y bueno, rápidamente surge, por ejemplo, una idea de llevarla a la China a mi terapia de invitados para, con la ayuda de mi psicóloga, que es profesional y es una tercera, poder llegar a resolverlo. Que bueno, Jera también hablaba de los obstáculos en consumo y los obstáculos de la recuperación. Y a mí se me venía a la cabeza que ellos van a estar siempre, esté yo drogado, esté estudiando, esté haciendo danzas clásicas, haga lo que haga, van a aparecer los obstáculos. La diferencia es que yo, cuando estaba en consumo, me escapaba de cualquier tipo de problema que surja y me saque algún tipo de equilibrio que yo podía llegar a tener. Y ahora en recuperación, como hablamos, los vemos como una posibilidad de crecer. Y no solo eso, los enfrento. Gracias, Mati. Bueno, qué lindo escucharte, y con esto último que decías, yo resonaba un poco porque pareciera que los obstáculos nos pueden proponer tanto la posibilidad de un desafío como la posibilidad de una evasión. Recién Mati hablaba de esta cuestión de animarse, de alguna manera entraría en esto de aceptar el desafío, o uno podría, a partir del obstáculo, evadirlo o renunciar a eso que intentaba proponerse, y en ese punto creo que lo fundamental tiene que ver con el sentido y con la esencia que tiene eso que uno está deseando, que uno está encarando, que uno está proyectando, en lo que uno está trabajando. Y generalmente nuestros deseos, nuestros proyectos son muy importantes para nosotros, y creo que de alguna manera traccionan para ayudarnos a animarnos, a seguir adelante, a seguir en ese camino. Hablaba Mati del tema de las creencias como obstáculos, creencias que fue el disparador de nuestro episodio número 12. En estos últimos días estuve en distintos momentos, ya sea alguna caminata, algún viaje en colectivo, alguna salida a correr, escuchando viejos episodios, recordándolos, revisitándolos, y me sirvió para darme cuenta cómo muchas veces se entrelazan entre sí, muchas veces anticipamos temas que vuelven en futuros episodios o en episodios posteriores, muchas veces retomamos temas de episodios pasados, y me gusta que vaya pasando eso, que se vayan generando entramados de interconexiones entre episodios. Y creo que el de ver justamente a los obstáculos como creencias también es muy pertinente. Yo resueno mucho con Mati porque trae a Mati cuestiones que tienen que ver con este nuevo proyecto que compartimos, que es el de estudiar psicología. Como ya hemos comentado, ambos somos estudiantes iniciales de psicología, y hoy, por ejemplo, yo desde mi punto de vista y mi experiencia trataba de ver cómo surgió esta motivación y este descubrimiento y esta posibilidad de ser
ser estudiante de psicología, de interesarme por la psicología como profesión, y al mismo tiempo podía percibir cuántas creencias en algún momento podían actuar como obstáculos para que en mí se haga visible esa posibilidad, que se ampliara mi posibilidad de mundo, de desarrollo, que creo que eso quizás hacen de alguna manera también las creencias, pueden llegar como a encerrar o a envolver dentro de unos determinados límites de lo posible, de lo imaginable para uno, de acuerdo a lo que uno cree que es, de acuerdo a su sistema de creencias. Mati también hablaba en un momento de que hay obstáculos que a veces no vemos como tales. Por eso Mati también enfatizaba como esa fase identificatoria del obstáculo, porque muchas veces nos terminamos como aferrando a esas cosas que quizás sin advertirlo funcionan como obstáculos y de alguna manera invisible están como cumpliendo ese rol de estancamiento o de obstaculizarnos la posibilidad de un crecimiento. También pensaba en que creo que los obstáculos están más presentes de lo que imaginamos en nuestra vida cotidiana. Parecido a lo que decíamos antes, quizás vemos obstáculos gigantescos o trabas muy grandes que aparecen ante nuestros ojos como si fuera una pared que se nos levanta en medio de nuestro camino, pero creo que todo el tiempo estamos lidiando con micro obstáculos, quizás con menor protagonismo, y que nos podría hacer pensarnos también que somos de alguna forma no expertos en la resolución de obstáculos, pero sí validarnos y reconocernos que estamos como naturalmente entrenados para esto. Creo que nos puede resultar motivadora esta mirada. Muchas gracias, Gera. Bueno, para ir terminando, mientras vos hablabas, me acordaba hace unos días fuimos invitados con Gera a vivir una nueva experiencia que fue meternos en unos piletones con hielo a 4 grados y 2 grados. Una experiencia que a mí en lo particular me trajo muchos pensamientos y llegando al día del evento el miedo se apoderó de mí la noche anterior, en el que me quería dar de baja pero ya era tarde y no le podía escribir a nadie, en los que llegué a pensar que hasta corría riesgo de vida. Yo llegué realmente a pensar de que podía morir. Así funciona mi cabeza y cómo se lo comunicaba a los demás de que yo no iba a vivir esta experiencia. Entonces al otro día me animé a compartir lo que me pasaba. Viaje rumbo al lugar y las explicaciones que me dieron me dejaron más tranquilo. Y bueno, después llegó el momento de meterse, después de una serie de actividades previas, y al sumergirme, dejando la cabeza por encima del agua, mi mente me quería sacar de esa pileta, me decía andate, 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 y yo con la guía de otra persona, con la respiración y con mi cabeza intencionalmente diciendo quédate, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo, logré permanecer el tiempo que había que permanecer, y así como pude desafiar mi cabeza, atravesar el obstáculo. Este ejemplo lo cuento porque es uno más de los tantos que hablamos en este episodio y de los que surgen en el día a día, que hay como un inmenso bienestar después de superar un obstáculo. Ese miedo, esas ganas primitivas de huir del problema, del obstáculo, después se convierten en algo placentero, algo que sube la autoestima, de que da confianza en uno mismo, esa sensación de victoria, de que yo pude, que es un poco lo que en recuperación vamos viendo que sucede, que se puede. Yo puedo y como yo puedo sé que otros pueden. Con este mensaje final de mi parte yo quiero por último agradecerles a todas las personas que escucharon este episodio y que nos escuchan. Ojalá que podamos superar el obstáculo de alcanzar a muchos oyentes, que les pueda servir lo que nosotros hablamos, nuestras experiencias. Así que de mi parte agradecerles con todo mi corazón a cada uno de los que están del otro lado. Son muy importantes para nosotros y hacen que este podcast valga la pena, más allá de lo que nos genera a nosotros hacerlo. Bueno, gracias Mati. Gracias por traer también al podcast esta reciente experiencia del hielo que compartimos y que nos abrió también la posibilidad de muchas reflexiones que hemos tenido, aprendizajes y todo lo que giró alrededor de habernos animado a ese desafío. Y para terminar, creo que siempre es más interesante que llevarse respuestas, llevarse preguntas, y en ese sentido
me preguntaba y proponemos también que cada uno pueda preguntarse cuáles son los obstáculos que tenemos que no nos permitan animarnos a vivir nuevas experiencias. En el caso de que estos funcionen como esa traba para iniciar algo, por otro lado se me abría también la pregunta de cuáles son los obstáculos que muchas veces nos interrumpen procesos ya iniciados, y en este caso la pregunta iría hacia esos obstáculos que no nos permiten sostener alguna actividad, algún proyecto. Quería mencionar también como una idea que había surgido en un momento en la previa también respecto al texto de Kafka, que era si no tenemos también una especie de guardián interior, o no podemos pensar también esa figura del guardián como figura independiente, externa a la del campesino, como una figura interna con las mismas funciones. Y por último pensaba también si no hay obstáculos que puedan jugar a favor nuestro. Muchas veces en recuperación o en el comienzo de un proceso de recuperación nos autoimponemos obstáculos que sabemos que nos van a prevenir peligros o situaciones riesgosas. Y en este sentido dejo abierta y veo en relación con esto esta cuestión de animarnos o no a cruzar una determinada puerta. Quizás haya obstáculos que jueguen a nuestro favor, quizás haya obstáculos que jueguen en contra, quizás dependa todo un poco del sentido y de qué es lo que queremos ir a buscar en aquel otro lado. Bueno, muchas gracias por compartir. Un beso grande. Saludos.